Bueno, la excreción pues, es el proceso mediante el cual pues, el mismo fármaco y sus metabolitos son expulsados desde la circulación hacia lo que es el exterior del cuerpo. Vimos lo que es la expulsión del fármaco, ¿no? También está la eliminación, que es la desaparición de la sangre o del cuerpo, la forma activa del fármaco. Y puede ser eliminado mediante dos mecanismos, la biotransformación a metabolitos inactivos, y por lo que la excreción está vimos también la protorrea, que es la cantidad total de fármacos pues eliminados. La importancia de la excreción. Sí, bueno, entonces dentro de la importancia de la excreción, bueno, uno de los mecanismos que permite eliminar los fármacos favoreciendo pues el final de su acción. Esto permite alcanzar o localizar lo que es el fármaco en su sitio de acción y permite lo que es la modificación de la dosis, ¿sí? La enfermedad del orégano, perdón, órgano excretor disminuye la excreción de algunos fármacos, aumentando su vida media y sus concentraciones, que pueden alcanzar niveles tóxicos. Esto permite pues, evitar efectos tóxicos, pues los fármacos por lo general se van acumulando en el órgano de excreción. Y bueno, entonces dentro de lo que es las vías de excreción, en los órganos encargados de la excreción se denominan emuntorios orgánicos, ¿sí? Los principales es pues, el riñón mediante lo que es la orina, eh, eh, también está mediante lo que es la bilis, las heces, la saliva, mediante el aire exhalado, la sudoración, la descarbonización de los epitelios, el pelo, en las glándulas mamarias, en lagrimales. Y bueno, los fármacos se excretan en orden decreciente, ¿sí? De importancia por vía urinaria, pues de ahí vía biliar, entérica, sudor, saliva, leche y epitelios descamados. En general, los compuestos polares se eliminan con mayor eficacia que las sustancias con alta liposolubilidad. En la excreción renal, bueno, está la filtración glomerular, y es el proceso no saturable y no selectivo. También está la secreción tubular activa, es un pasaje de fármacos desde la circulación directamente al sistema tubular del nefrón. Está la reabsorción tubular pasiva, esta ocurre principalmente por difusión pasiva, ¿no? La excreción biliar hepática, bueno, es a través de la bilis, ¿sí? Se van excretando. ¿Qué más? Bueno, ya vimos todo eso. Y bueno, ahora vamos un poco con lo que es la farmacodinamia. Y dentro de la historia de la farmacodinamia, desde inicios del estudio de la acción de los fármacos, se observó que esta aumentaba de forma proporcional las dosis del fármaco administrado hasta llegar a un máximo, ¿sí? Un máximo punto a partir del cual no aumentaba por más que aumentara la cantidad del fármaco. Esto hizo pensar que los fármacos, bueno, actuaban sobre unos sitios específicos en el organismo. Estos sitios son limitados, lo que explica el comportamiento del fármaco y el aumento de la acción conforme se van ocupando los sitios, pero cuando estaban todos ocupados y se estabilizaba, bueno, esto abrió el concepto de lo que son los receptores. Bueno, la farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción, ¿sabes? Hasta ahí. Si le metemos más y más y más y más, y más, pues también quien escuche esto se va a enredar y enredar, enredar, a menos que sea un especialista. Los estudios de los receptores, bueno, los receptores son macromoléculas, ¿sí? Así lo dejamos nada más, son macromoléculas. Estas generalmente son de naturaleza proteica. Y sí existen en las células, son capaces de interactuar selectivamente con ligandos exógenos y endógenos. También vimos que los receptores pueden estar ubicados en la membrana celular o intracelular. Y los receptores de membrana son pues macromoléculas proteicas que se ubican dentro de lo que es pero generalmente sobre lo que es saliendo del lado externo e interno de la misma. ¿Qué más? Bueno, vimos que para que un receptor sea considerado debe tener dos requisitos fundamentales, como la capacidad de conocimiento y la capacidad de transducción. La capacidad de reconocimiento, bueno, cada tipo de receptor debe reconocer qué tipo específico de sustancia, y la capacidad de transducción, bueno, la unión del receptor con su ligando específico debe producir una respuesta por medio de un sistema de transducción que desencadenará una respuesta en el órgano efector.
La clasificación de los receptores, bueno, está la asociación de los canales iónicos, que se estimula la apertura del canal. Esto va muy rápido, son milisegundos, es muy rápido. Los acoplados a proteínas G, la mayoría de los receptores agonistas y receptores, y bueno, las proteínas G son transductores y el efecto celular es enzimas y los canales iónicos. En la colectividad enzimática también la misma proteína reconoce el ligando, ¿sí? Y los receptores intracelulares, bueno, la unión es intracelular, es muy lento, eso se te lleva un rato, son horas. Dentro de los canales iónicos, bueno, son estructuras proteicas transmembranales, perdón. El canal está formado por varias proteínas diferentes llamadas subunidades que van atravesando la membrana citoplasmática y constituyendo un poro o un canal iónico que va actuando a modo de compuerta, ¿sí? Esas proteínas las denominamos alfa, beta, sigma, delta, etc. Y bueno, estos canales se abren por dos tipos de estímulo. Cuando llega una señal eléctrica, son los canales operados por descarga, y cuando llega una molécula, son los canales operados por receptores. Y bueno, la función del canal iónico permite que el flujo de iones de un lado y del otro lado de la membrana celular y pues viceversa, ida y vuelta. La modificación del potencial de membrana eléctrico es facilitada en su despolarización. Esta es propagada de la célula que conduce a una respuesta, ¿sí? Los canales iónicos de voltaje, bueno, son dependientes del paso de los iones que tienen como lugar la estructura molecular, lo que permite pues denominarse a este fenómeno afinidad, ¿sí? Cuando hablamos de canales iónicos de la célula nos referimos al intercambio de iones sodio y potasio, y en algunos otros tipos de células de los iones calcio, ¿sí? Los cuales, bueno, entonces cada canal iónico reconoce su sustrato o sustancia, en este caso por la carga y peso molecular, y así permite, obstaculiza el paso del resto de las sustancias. El canal de sodio es accionado por voltaje y se va caracterizando por tener dos sensores y un lugar de reconocimiento de ligando. El canal de calcio es accionado por voltaje también, y su sustancia está en la secreción de las hormonas, ¿sí? En la liberación de neurotransmisores. El canal de calcio accionado por voltaje, bueno, es formada por la subunidad de proteína. Cuando hay una apertura del calcio, fluye hacia el exterior y la membrana pues se va a hiperpolarizar negativamente, y es abundante, tiene un solo dominio. El canal de cloro receptor está formado por varias unidades de proteína. En la apertura del cloro entra en la célula produciendo una hiperpolarización negativa y una estabilidad en la membrana celular, ¿sí? Y así podemos seguir nombrando, por ejemplo, el receptor GABA A, el receptor de la glicina está formado por varias unidades de proteína. El GABA, bueno, son varios tipos, los inotrópicos, ¿sí? El receptor GABA también, bueno, el receptor canal es un canal de cloro, está ligando lo que es la molécula GABA con que es el neurotransmisor, ¿no? Tiene una subunidad del receptor y así, ¿no? La estructura del receptor GABA, bueno, esta se encuentra en la membrana plasmática, tanto en la terminal del presináptico y el postsináptico. Los receptores farmacológicos, bueno, son aquellos que con aquellas moléculas con que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, ¿sí? Generándose como consecuencia de ello una modificación constante y específica de la función celular. Entonces, bueno, los requisitos básicos de estos son la afinidad elevada por su fármaco, con el que se fija aún cuando haya una concentración muy pequeña de fármaco. Bueno, la afinidad, bueno, la capacidad de unión del fármaco al receptor, la actividad intrínseca, que es la capacidad para producir la acción tras la unión del receptor, la acción farmacológica, que es el cambio concreto que provoca el fármaco, el efecto farmacológico, que es la manifestación observable de la acción del farmacológico, la potencia, que es la cantidad de tanto en peso como del fármaco requerida por un efecto, la tolerancia, que es la pérdida del efecto, ¿sí?
Bueno, vimos que los tipos de fármacos con la relación al receptor, bueno, hay agonistas, antagonistas, agonistas parciales, agonistas, antagonistas, agonistas inversos. Quiere decir esto, bueno, este, el agonista tiene una afinidad y una actividad intrínseca. El antagonista tiene una afinidad, pero no actividad intrínseca. El agonista parcial tiene una afinidad y cierta actividad intrínseca. La afinidad antagonista pues es un efecto de una agonista parcial entre un agonista, ¿sí? Y el agonista inverso tiene afinidad y actividad intrínseca, pero inversa. Eh, y así, bueno, podemos seguir y vimos lo que es el estudio de la biofase o el lugar de acción. Y bueno, el término biofase es inducido por Ferguson como fase activa, ¿sí? Fase activa biológica, y esa se utiliza para designar el medio en el cual un fármaco está en la posición de interactuar con las células sin que intervengan las barreras de difusión, es decir, lo que señala el lugar con el fármaco y ejerce pues su acción. Las clases de fármacos según su modo de acción, bueno, estos van careciendo de una acción farmacológica, no provoca un efecto físico, pueden producir una respuesta biológica. La incidencia de la respuesta al placebo es muy importante y se observa en un 20-40% de pacientes que reciben un placebo, ¿sí? Por lo tanto, estadísticamente, para que un medicamento se catalogue como un medicamento eficaz, pues debe provocar una mejoría en más del 40% de pacientes a quienes se administran. Entonces sí, el placebo es medicamento psicológico. Vimos también fármacos de acción indefinida. Para que un fármaco de acción específica produzca una respuesta, debe llegar primero al sitio donde se encuentra el órgano conocido como biofase. Debe sentir una atracción por el receptor y debe unirse a él. Ahí está la afinidad. Y debe ser capaz de producir modificaciones en el receptor, ¿sí? Que estas se van desencadenando el efecto característico. Hay una eficacia o actividad intrínseca. Los fármacos, no se van uniendo a receptores, los mecanismos son más comunes son la acción de fármacos modificando la acción de enzimas, la acción es mediada por propiedades coligativas. Hay efectos biológicos dados por interacciones químicas, los efectos biológicos dados por incorporación de una droga en lugar del metabolito normal, drogas con propiedades ácido básicas, ¿sí? Sustitución de sustancias de las cuales el organismo presente un déficit, y el efecto alostérico y el efecto placebo. Vimos que el medicamento de acción, los mecanismos de acción de los medicamentos, eso se entiende por un mecanismo de acción de la modificación íntima a nivel molecular. Se va produciendo por la unión del fármaco con estructura blanco. Casi todos los fármacos, excepto los que tienen una acción local, actúan sobre receptores específicos, es decir, el fármaco va reaccionando químicamente con grupos activos específicos localizados en la célula. El efecto es consecuencial final de esa modificación, es clínicamente apreciable y en muchas ocasiones cuantificable. Ahí los efectos de casi todos los fármacos son consecuencias de su interacción con otros componentes, tanto con macromoleculares, y las dichas interacciones modifican la función del componente pertinente y con ello inician los cambios bioquímicos fisiológicos. Bueno, los tipos de acción farmacológica, existen 5 tipos de acción farmacológica. Está lo que es la estimulación, ¿sí? La depresión, la irritación, reemplazo y las antiinfecciosas. La estimulación, es la disminución de las funciones del organismo en el sistema. La depresión es la disminución de las funciones del organismo. La irritación es una estimulación violenta que produce una reacción inflamatoria, y la exfoliación, ¿sí? Puede ser caída del tejido del mismo organismo. El reemplazo, se denomina el reemplazo a la sustitución de una hormona o un compuesto que falta en el organismo. Las antiinfecciosas, estos fármacos introducidos al organismo son capaces de eliminar o atenuar los microorganismos
que producen enfermedades sin provocar efectos importantes en el hospedero, en la persona, ¿no? Los sitios de acción farmacológica, bueno, la acción local esta ocurre cuando en lugar de administración, sin que el fármaco penetre la circulación, ¿sí? Esto si lo hablas a nivel de piel o mucosas, estamos hablando de geles, cremas, antiinflamatorios, ¿no? Las acciones sistémicas, bueno, la acción sistémica o general ocurre cuando luego de que el fármaco penetró a la circulación y se va manifestando en determinados órganos de acuerdo a la afinidad de estos por aquellos, ¿sí? Ahí por ejemplo encontramos los antibióticos o los ansiolíticos. Los factores que influyen en la acción de los fármacos, bueno, para que un fármaco produzca su acción es necesario que sea capaz de alcanzar su sitio de acción. Por lo tanto, cualquier alteración de los procesos farmacocinéticos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción se pueden modificar el efecto de un fármaco, ¿sí? Otros factores que influyen en la acción de un fármaco, bueno, son muchos. Bueno, puede ser, por ejemplo, la dosis, el estado de salud, la especie, raza, edad, peso, área corporal, gestación, alimentación, clima, frío, tolerancia. Así podemos enumerar muchísimas más acciones. También, bueno, vimos que el fármaco pues no crea nada nuevo, solo activa o inhibe lo que va encontrando, ¿sí? La acción farmacológica es aquella modificación o cambio o proceso que se pone en marcha en presencia de un fármaco. Puede ser un proceso bioquímico o una reacción enzimática. El efecto farmacológico es la manifestación observable que parece después de una acción farmacológica. No hay efecto sin acción y cada acción comporta un efecto. En la selectividad de la acción farmacológica, bueno, algunos fármacos son poco selectivos, es decir, que su acción se dirige a muchos tejidos u órganos. Por ejemplo, la atropina es un fármaco administrado para relajar los músculos del tracto gastrointestinal, ¿sí? Eh, También vimos lo que es la tropa belladona, Digilis purpúrea, que son plantas de las cuales, bueno, se sacó ciertos fármacos. Y bueno, esto es todo lo que voy a hablar de lo que es farmacodinamia.